¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora, señor? Tenga usted muy buenas noches y bienvenidos. Estamos listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. Y en el programa de hoy vamos a tener la presencia de un apasionado por las letras, un apasionado por las palabras y también por la docencia. Vamos a estar con Charly López, que está con su cuarta edición, presentando una vez más su libro ¿Por qué decimos una serie de palabras? Miren, prometemos un programa muy interesante. Con Charly López, ¿por qué decimos cosas que no sabemos por qué? Después de estos auspicios. Es acá, Estación Alvear, un barrio abierto a vos. ¿Querés invertir? Solicita tu cuenta comitente sin costo en Banco Coinag y comenzá a operar en bolsa. Escribinos a valores@bancocoinag.com y recibí asesoramiento personalizado o ingresá a www.bancocoinag.com. Línea Air Ciclón, con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Y dispositivo Repeller. Liliana. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva. msrinversionesyDesarrollos.com. Maers Climatización. Sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores. Lo prometido entonces, la presencia de Charly López, decíamos en la presentación, de un apasionado por las palabras, muchos libros publicados, el último de todos, ¿Por qué decimos?, que lo tengo aquí en mi poder y está debidamente autografiado, Cómo comerse un garrón, Gato encerrado, Viva la Pepa, Se armó la gorda, la tercera edición, Orígenes e historias de palabras y frases de uso diario. Estoy leyendo muchos otros libros, Detrás de las palabras, En una palabra, In a Word, La línea, Historias del aula, Aulas en conflicto, hasta llegar a este último ejemplar dispuesto en todas las librerías. Se desempeña como columnista en radio y en televisión, distintos medios, ha dictado conferencias en muchos países, produce y conduce y es el único programa educativo de enseñanza de inglés en la televisión argentina. Se ve en la pantalla de Magazine y también de Metro. Charly, bienvenido al programa. Hola Alberto, bueno, muchas gracias por convocarme. Bueno, decíamos, un apasionado por las palabras. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué? A ver. Bueno, en realidad siempre me gustaron las palabras. Las palabras son prácticamente, digamos que nos identifican, nuestra manera de hablar. Somos los únicos animales parlantes. La gente te dice, bueno, el delfín, la hormiga se comunican. Sí, se comunican, pero ninguna hormiga le puede decir a otra, por ejemplo, no sabes lo malo que era el otro hormiguero. A ese nivel solamente llega el ser humano y lo hace a través de estos ruidos que nosotros llamamos palabras, que representan acciones. Y yo desde muy chico empecé a interesarme por las palabras. Y el hecho de haber estudiado inglés también desde chico y que, no sé, tuviera cierta facilidad, lo que me hizo docente de esa materia después de haber estudiado, bueno, esto me dio la posibilidad de empezar a leer, etcétera, y así llegamos hasta aquí, a escribir el primer libro. Empecé haciendo esto en Radio Rivadavia hace muchísimos años. Tuve la suerte de trabajar también con periodistas emblemáticos como Héctor Larrea en Rapidísimo, que le interesaba mucho eso. Después tuve la suerte de la televisión y aquí estábamos, seguimos escribiendo y haciendo lo que nos gusta. Uno busca, en definitiva, también la repercusión de las cosas porque puede volcar toda su pasión, toda su vocación, todas sus ganas, pero si no tiene repercusión es como que está trabajando para un gusto estrictamente personal. Y la repercusión está asegurada, Charly, porque son muchas las personas que ven las cosas que haces y los libros que lees.
Es cierto, y eso me alienta a seguir escribiendo. De hecho, vos decías, acá tenemos a mi perrito, ¿está saliendo al aire eso? Puede ser, puede ladrar, pero pasa en las mejores familias. Si deja de ladrar, está todo bien. Bueno, si no, hacele upa, Charlie, no hay problema, ¿eh? ¿Le podemos hacer upa? Sí, no hay problema. Pero para eso vas a tener que hacer un corte porque me tengo que levantar. Levantate, yo te espero. Mirá, han pasado cada cosa en el programa. Hemos tenido criaturas, chiquitos, que se han despertado a altas horas de la noche y han tenido que arroparlo las madres o los padres, artistas, políticos. Dale, te aguanto. Más televisión, ¿verdad? No, pero está todo fenómeno, está todo fenómeno. Mientras estamos esperando a Charly López y con su perro, no travieso, sino que es como cualquier can, ¿no? Que vea al dueño que está hablando con alguien o está haciendo alguna actividad que no sea darle un mimo y ahora lo vamos a mostrar. Claro, bueno. Protagonista total y absoluto. Sí. Pues sabes que ya salió en Rosario, justamente en este canal, para el Día del Perro. Estuvimos hablando del Día del Perro. Pero quédate tranquila, amor, que estamos con Alberto Lotuf. Esto no es fácil, ¿eh? En antes de salir, hay que decirlo. Antes de salir, claro que sí. Bueno, vos lo que me decías, a mí esto de la repercusión y el interés que tienen las palabras en la gente me alentó a seguir escribiendo. Y recién con mucha cordialidad vos hablabas de mi último libro, ¿por qué decimos? De la tercera edición. Bueno, la tercera edición ya está agotada. Ayer me llaman de la editorial para decirme que ya están reimprimiendo la cuarta. Y bueno, eso me da ganas porque vos lo conocés. En los medios, cuando tenés respuestas, te dan ganas de seguir trabajando. Además hay repercusión en los medios de comunicación, porque es muy común hoy escuchar a los conductores de los ciclos o alguna persona vinculada a un programa de radio o televisión que trate de explicar por qué decimos las cosas que decimos y muchas veces no sabemos por qué, ¿no? Acudiendo a los orígenes. Antes de ir a frases propiamente dichas, ¿qué opinas y ya que estamos hablando de palabras, ¿no? Y de lenguaje, el lenguaje inclusivo, estos tiempos que están corriendo al respecto, Charly? Bueno, yo personalmente no estoy a favor del lenguaje inclusivo porque yo creo que eso es simplemente un maquillaje. Acá las cosas deberían ir por otro lado. Lo importante es instalar ciertos valores a través de la educación y los ejemplos. Porque si nosotros solamente utilizamos palabras que representen ciertas cosas, pero en el fondo no hay acciones que las avalen, no creo que tenga mucho sentido. Lo único que hace es deformar el idioma y hacernos creer que las cosas han cambiado. Yo pienso que hay que trabajar a través de la educación y de los ejemplos. Además, con un idioma tan rico como puede llegar a ser el español, ¿no? Porque esto es discusión en todo el mundo y con distintos idiomas, pero el español es casi un idioma perfecto para llamar a las cosas por su nombre y también a las personas por su género. Parece ser, más que una reivindicación, una moda, ¿no? Y esto es lo que puede llegar a diferenciar a un tiempo de otro. La Real Academia estaba muy enojada con relación a eso. Hay que obedecer a rajatabla a la Real Academia Española, que es la que cuida y custodia el lenguaje, o los países, las costumbres lo superan. Bueno, en realidad, vamos a ver, el diccionario de la Real Academia Española es un diccionario prescriptivo, o sea, nos dice cómo tenemos que hablar. Mientras que, por ejemplo, el idioma inglés, que no tiene una Real Academia Española, sino que seguía, por ejemplo, por el diccionario Oxford, ese es distinto. Ese es un diccionario descriptivo, que describe cómo la gente habla. Ahora, al tener nosotros un diccionario prescriptivo, esto nos obliga a ellos, a la gente de la Academia, cada tantos años, a reunirse para, actualizar la forma que la gente está hablando. Pero mientras no lo cambien, definitivamente quien dice que habla bien tiene que prestar atención a la forma que el diccionario lo indica, hasta que la misma gente la presiona para que cambien o incluyan nuevas palabras. Teniendo en cuenta los libros que escribiste, ¿cuál es la palabra o la expresión que más te ha sorprendido? Esto es una sugerencia de la producción, ¿no? Esta pregunta que, por lo general, tiene que hacer equilibrio el entrevistado. Bueno, una palabra, me refiero tal vez al tipo de libros que yo escribo, una frase, etcétera, que a mí me ha sorprendido muchísimo, es el origen, por ejemplo, de la palabra croto, que tiene un nivel, ¿cómo decirlo?,
para describir a una persona mal trajeada, mal vestida, sin recursos, digamos que sin recursos, etcétera, y que tiene por un lado un origen tan interesante que tiene que ver con un político, con un radical que se llamaba José Camilo Croto, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1918 y 1921. Y este hombre apenas asumió, tuvo una muy buena idea. Los trabajadores golondrinas, los que van a levantar cosecha, tienen que viajar por ferrocarril, o podían, a partir de ese momento, viajar por ferrocarril gratis. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente se presentaba en las estaciones, le daban una especie de credencial que les decía, bueno, yo viajo por Croto, claro, por el decreto de Croto del gobernador Croto. Y claro, como era gente trabajadora, humilde, mal vestida, que de pronto viajaba en el techo porque no alcanzaban los lugares o en vagones de carga, ahí es cuando la palabra adquiere el significado que nosotros conocemos para hablar del mal trajeado y tal vez no en perfectas condiciones higiénicas. A mí eso me pareció fascinante porque generalmente uno hasta que empiece a investigar no lo sospecha. Y te digo más, Alberto, cuando vos vas a la zona, a la costa atlántica por la ruta 11, hay un lugar que se llama Esquina de Croto, que es en homenaje a este gobernador y se escribe con doble T. Un argentinismo total y puro ese, ¿eh? Bien nuestro, desde ya. Bien nuestro. Bien bonaerense. Ahí es. A ver, ¿cuál es tu vínculo con las buenas o las malas palabras? ¿No? Porque están aquellos que dicen hay buenas palabras y hay malas palabras. Otros que dicen no hay buenas y malas palabras. Hay palabras, ¿no? Depende de cómo se utilicen. ¿Cuál es tu vínculo? Yo estoy de acuerdo con lo segundo. Porque las palabras, nunca se supo que una palabra le haya pegado a otra. En consecuencia, no se puede decir que una palabra es mala o es buena. Nosotros somos los que le damos el significado. Y esos significados a veces se van degradando a tal punto de que cosas que en un momento fueron tabú, hoy se las puede decir en los medios y hasta en círculos sociales en los que no hay tanta confianza. Pero por otro lado, las malas palabras son totalmente necesarias, porque se utilizan como descarga. Después del Congreso de la Lengua que se hizo en Rosario y esa famosa locución del negro Fontana Rosa, parece ser que la mala palabra ya no es tan mala. Recién te escuchaba y me parecía, ¿no? Tenía una suerte de déjà vu en lo que había pronunciado el negro en el Teatro del Círculo de Rosario en esa jornada y esa noche. Hay como una suerte de habilitación. Eso fue... Sí, fue a fines de... Me acuerdo los españoles que estaban ahí presentes, cómo se reían. Todos. Y cómo dijo él que por algunas palabras que no habían sido pronunciadas con fuerza había fracasado la Revolución Cubana. Lo tengo muy presente, sí, porque yo tuve la suerte de estar invitado. Y ahí tuve la suerte de conocer por ejemplo, a Saramago, premio Nobel. Por primera vez charlé con Sábato, que estaba ahí en un cóctel que se hizo. Hablé con Carlos Fuentes. Para mí fue un honor increíble que me hubiera invitado a esa reunión. Y bueno, y lo que dijo el negro Fontana Rosa fue exactamente eso, que la palabra de alguna manera te descarga, y si no es una, es otra. Pero no creo que las haya malas o buenas. Es lo que nosotros creemos que significan o el significado que le damos. Vos tuviste la oportunidad de estar y yo tuve la suerte también de estar allí siendo el maestro de ceremonias y el presentador. Y todo fue una casualidad porque desde Presidencia de la Nación falló quien tenía que venir, entonces me llamaron de urgencia, ¿no? Así que pude presenciar ese momento que fue muy grato, por cierto. Aunque hubo gente enojada también por lo que decía el negro y frente al presidente de la Academia Real Española, ¿no? Estaba García de la Concha ahí, te acordarás, Charlie. Sí. Y además hay otro problema, que hay gente que es muy pacata. Es decir, tiene que ver con la forma en que fuimos criados, con nuestra cultura, con un montón de cosas, con lo que nos dijeron nuestras mamás, que no se podía decir. Creo que todos somos de alguna manera de fruto de esa crianza. Bueno, ahora se quiere bajar. Si la verdad es que tengo que buscar, vamos a hablar. Pórtese bien. Entonces, ahí está, pórtese bien, sí, es muy mimosa esta. Bueno, ¿y a qué viene esto? Sí, yo estoy de acuerdo con vos, hay gente que se enoja, pero si vos agarrás una mala palabra, de las peores que no las vamos a decir ahora, y de pronto nos encontramos con que la decimos, pierde virulencia, ya no existe más. Así que es una cuestión de uso y de frecuencia. La palabra por excelencia argentina, ¿cuál es?
La palabra... Más reiterada, la más reiterada, o más reiterada, ¿no? Boludo. ¿Y de dónde viene? Boludo tiene 2 o 3 orígenes, ¿no? ¿Por qué tiene 2 o 3 orígenes? Porque son de origen incierto algunas de ellas. Esa fue la palabra que se eligió en otro congreso de la lengua, un escritor uruguayo, cuyo nombre ahora se me escapa, que dijo que era la palabra que representaban a los argentinos. Boludo, en realidad, es una palabra que tiene que ver con el... Tengo que empezar por otra punta. La gente de testículos grandes siempre fue relacionada, digamos, se la relacionó con un grado de estupidez. Fíjate que en italiano utilizan el término coglione. En algunos lugares de Centroamérica y también de América del Sur, pero al norte, a un tipo cuando se lo quiere insultar de manera suave se le dice huevón. Exactamente. Y nosotros tenemos boludo. Pero ¿por qué pegó tan fuerte boludo entre nosotros? Entre otras cosas, porque allá por, digamos, los principios de la Argentina, cuando los pueblos originarios usaban boleadoras, era común que aquellos conquistadores, o como lo queríamos llamar, criollos o lo que fuera, que eran, digamos, atacados con boleadoras, quedaban un poco abombados, tontos. Entonces se relacionó una cosa con la otra, la palabra entró y quedó. Porque están los que se llaman los cronolectos, que son las palabras que llegan, están un tiempo y desaparecen. Bueno, boludo llegó y se quedó, por lo menos hasta ahora, y creo que va a seguir. Charlie, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos le decimos al televidente que vamos a tener varias frases para que expliques, ¿no? Y lo vamos a tener que hacer rapidito. Tengo varias. Y Charlie lo va a explicar después de la misma, ¿eh? Ya volvemos enseguida. Ya estamos. Cuando los tuyos la pasan bien, los lugares también se vuelven familiares. La fe nos inspira. Santa Fe inspira y te espera. Turismo Santa Fe Provincia. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Vení a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir. Rosario más cerca, una ciudad para relajarse o mantenerse en movimiento. Un lugar para perderse y para encontrarse. Una ciudad joven, creativa, donde la historia se vive a cada paso. Inquieta y movediza, auténtica como solo ella sabe. Un clásico. Rosario, tu escapada todo el año. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Orígenes e historias de palabras y frases de uso diario, el libro, la cuarta edición de Charlie López, porque decimos, así es el título del libro. ¿Cuál es el Instagram, Charlie? Es Charlie ¿no? Charlie López, ok, más de 500 historias para entretenerse y entretener a los amigos. Perfecto. Charlie
López Oca. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Bueno, vamos con algunas frases de las más consultadas y que llaman mucho la atención. Al que quiera celeste, que le cueste. Bueno, vamos rápido, así entran más. Al Dale. que quiera celeste, Renacimiento. Se utilizaba el color celeste para los cielos rasos de las catedrales y también para los cuadros, pero era muy difícil de conseguir, porque el celeste se hacía en base a una pintura que se llamaba azul de ultramar, que se hacía a su vez en base al lápiz lazuli, que venía de Oriente y era muy caro. En consecuencia, cuando se hacía un presupuesto, ¿qué se decía? ¿Cuánto va a llevar de celeste? ¿Cuánto lleva de azul? Tanto, bueno, ese es el precio. Porque el que quiere celeste, Que le cueste. Cargar con el muerto. Bueno, en la antigua España era común que cuando aparecía un muerto anónimo que nadie conocía, toda una aldea, todo un pueblo tenía que pagar los gastos del entierro. Entonces estos pícaros, ¿qué hacían? De noche se levantaban, agarraban el muerto y se lo tiraban al pueblo de al lado para que ellos cargaran con el muerto, o sea que pagaban el impuesto que ellos habían evitado. Cholulo. Empieza la televisión, década del 50, aparece la primera revista especializada, Canal TV. Había una historieta que se llamaba Cholula loca por los astros, que justamente buscaba autógrafos, se acercaba, y de ahí viene la palabra cholulo, cholula, para hablar de quien siente mucha admiración por la farándula. Otro argentinismo esto, igual que Croto entonces, desde ya. Tal cual. Bien, como bola sin manija. Bueno, los pueblos originarios de Argentina utilizaban boleadoras que tenían 3 piedras envueltas en cuero. Con una de ellas agarraban las boleadoras para darle orientación. Pero había versiones que tenían solamente 2. En consecuencia era difícil darle la orientación. Iban para cualquier lado. Por eso se la llamaba, o en esas situaciones se decía, como boleadora sin manija. El tipo andaba como boleadora sin la tercera piedra, que luego se transformó como bola sin manija. Tirar manteca al techo. Estamos en la década del 30, siglo XX, un chico con mucha plata llamado Martín Máximo de Alza-Gonzúe viajaba a Europa muchísimo con sus amigos. Bacán. Se iba al restaurante Maxim, un bacanazo, uno de los que más gastó plata en el mundo de acuerdo al libro Guinness, y mientras iban a Maxim y esperaban la comida, hacían una competencia. Tiraban pedacitos de manteca al techo y los apuntaban a los pechos de las valquirias, tenían que caer en el centro, que estaban pintadas ahí arriba, usando tenedores de catapulta. Bueno, luego traen esta costumbre a Buenos Aires y justamente uno dice, no está para tirar manteca al techo, no está para despilfarrar. Pampa y la Vía, esto los porteños lo saben, pero el resto del país donde se ve el programa no. Pampa y la Vía. Bueno, Pampa y la Vía es muy interesante, porque entre 1884 y 1914, por ahí aproximadamente, funcionó en donde hoy está el estadio de River, el Hipódromo Nacional, que ya no está más. ¿Qué pasaba? Era muy alejado en 1880 y pico llegar hasta ahí. Entonces habían puesto un tranvía que salía de la intersección de las vías de lo que hoy es el ferrocarril Mitre, ¿no es cierto? Y la calle Pampa. Ese tranvía solo vendía boletos de ida y vuelta. La gente iba al hipódromo, perdía todo y como tenía el boleto de vuelta, podía llegar hasta ese lugar. Y ahí quedaba varado porque igualmente ese lugar era muy lejos. O sea, estaba en Pampa y la Vía. Si no le traían plata, si no lo iban a buscar, ahí quedaba, sin plata. Tirar la chancleta. Tirar la chancleta también. Fines del 19, principios del 20, en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, en los prostíbulos, las trabajadoras sexuales salían a convocar a su siguiente cliente a una suerte de patio central donde daban las habitaciones, podía haber sido un hall de entrada también, y luego cuando ingresaba a la habitación dejaban las chancletas en la puerta para indicarle a los demás que ahí no se podía entrar porque ella estaba trabajando. Tiraba las chancletas. Voy a alterar el orden, porque ya nos quedamos sin tiempo. Pipí cucú. Pipí Cucú, 1974, Carlos Monzón, ex campeón mundial, viaja a Francia a recibir una plaqueta como mejor deportista del año, de manos de Giscard d'Estaing, que luego fue presidente y ahí era alcalde de París. Y bueno, los allegados, a Milka Brusa, a Tito Lecture, le dicen, vos recibís la placa, la mostrás y le agradeces en francés, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monzón practicó, pero no le salió. Cuando llegó el momento que le dijo pipí cucú, y
Boedo hizo famosa la frase para hablar de lo refinado y lo glamoroso en su programa de televisión. Bueno, ahora sí la última. Agarrate, Catalina. Catalina fue una trapecista de la década del 30 en Buenos Aires. Trabajó en varios circos de Buenos Aires, pero tenía una tragedia en la familia. Su madre y su abuela habían muerto en accidentes de trapecio. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre había alguien en la platea, en las gradas, que cuando ella hacía su número le decían, agarrate bien, Catalina. Y bueno, hay una segunda teoría. Yo creo que la primera es la que realmente vale, que dicen que Irineo Leguizamo, el famoso jockey, tenía una yegua llamada Catalina, a la que antes de montar le decía, agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Charly, un gustazo tenerte en el programa, lo mejor para la última edición, para la 4ª edición de tu libro, Porque decimos, lo estamos mostrando. Ha sido muy grato tenerte en el programa. Un abrazo grandote y gracias por participar. Un abrazo y muchas gracias, Alberto. Ahí estaba, Charly López. Sugerencias a dqd@fibertel.com.ar. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Muy amables. Es acá. Estación Alvear. Un barrio abierto a vos. ¿Querés invertir? Solicita tu cuenta comitente sin costo en Banco Coinag y comenzá a operar en bolsa. Escribinos a valores@bancocoinag.com y recibí asesoramiento personalizado o ingresá a www.bancocoinag.com. Línea Air Ciclón, con más diseño y potencia. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Sistema Cool Breeze que emite gotas micronizadas. Y dispositivo Repeller. Liliana. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Digital Sport Shopping Online. Artículos deportivos y de moda. Digitalsport.com.ar. Invertir en MSR es mucho más que invertir en departamentos. Con la compra de un departamento al contado, obtenés una renta del 6% anual en dólares hasta el momento de su entrega. Invertí en MSR y ganá una renta efectiva. msrinversionesidesarrollos.com. Maers Climatización. Sistemas de calefacción por agua, calderas y radiadores.